Buenas tardes, doctor. En esta oportunidad vamos a poder conversar sobre una obra muy importante en la cual es el cuento de alienación de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? En el cual él nos presenta una historia que explora la alienación y la discriminación en la sociedad peruana en la década de 1950, ¿no? Eh, a través de un protagonista, un niño llamado Santiago, ¿no? Ahí Ribeiro nos muestra cómo la búsqueda de la identidad puede llevar a la alienación y cómo la cultura puede perpetuar ese sentimiento, ¿no? Eh, Desde el comienzo se nos presenta a Santiago como un niño que se siente desconectado de su entorno, ¿no? Vive en un barrio marginal y experimenta una sensación de no pertenencia debido a su origen social y cultural, ¿no? Ribeiro nos utiliza elementos simbólicos para representar esta alienación de Santiago, ¿no? Como metáfora de la casa en ruinas en la que vive y refleja su propia situación, ¿no? Emocional y la desintegración de su identidad que marca en la obra, ¿no? Entonces, la alineación de Santiago se intensifica a medida que crece, ¿no? Y se enfrenta a la realidad de una sociedad que lo discrimina, ¿no? Ribeiro critica la discriminación social y cultural a través de la descripción de las diferencias entre Santiago y sus compañeros de la de clase alta, ¿no? Santiago se sentía excluido, ¿no? Y rechazado debido a lo humilde que él era, ¿no? Y a los diferentes tipos de costumbres que él tenía, ¿no? Y que esa discriminación cultural iba a afectar el sentido de identidad y lo va a empujar hacia una búsqueda desesperada, ¿no? Por encajar en ese estrato social, ¿no? Entonces, la cultura también desempeña un papel importante en este cuento, ya que Ribeiro retrata una sociedad donde la cultura de clase alta es variada, ¿no? Y vista como superior, mientras que la cultura popular, ¿no? La cultura de barrio es denigrada, estigmatizada, ¿no? Entonces Santiago viene en la obra, él se siente avergonzado de su propia cultura, ¿no? Y es allí donde va a adoptar diferentes tipos de comportamientos y actitudes que no le van a corresponder, ¿no? ¿Buscando qué? Buscando la aceptación de la sociedad, ¿no? Entonces, esta adopción de cultura ajena a la suya, de una forma de alienación autoimpuesta por él mismo, ¿no? Ya que renuncia a su identidad, ¿no? A su identidad popular, a su identidad de pertenecer a una sociedad humilde. ¿Para qué? Para poder encajar en una sociedad que lo acepte, ¿no? Entonces, en este cuento, Ribeiro, como la alienación y la discriminación, puede tener consecuencias devastadoras de la identidad, ¿no? Y esto va a afectar el bienestar emocional de una persona, de un individuo, en este caso de Santiago, ¿no? Ribeiro utiliza el personaje de Santiago para reflejar, ¿no? Para reflejar las luchas y conflictos sociales más amplios que van a existir
en esta sociedad peruana, pero también lo critica la falta de tolerancia y comprensión de los diferentes estratos o clases sociales y como esto lo perpetua la alienación y la discriminación, ¿no? Entonces, en términos de profundidad y un análisis, de alienación destaca por su habilidad para retratar diferentes tipos de complejidades, de identidades, los efectos de la discriminación cultural, ¿no? Ribeiro muestra cómo la alienación no solo se experimenta como una sensación de no pertenencia, sino también una pérdida de autenticidad y una lucha por encontrar un sentido de pertenencia. El autor, en este caso Julio Ramón Ribeiro, utiliza una narrativa rica en detalles y símbolos para transmitir estas ideas, ¿no? Entonces, la argumentación de este convincente problema de alienación y discriminación e identidad en la sociedad, Ribeiro en el lector y retratar las experiencias de Santiago de manera realista, ¿no? De manera realista y conmovedora. Julio Ramón Ribeiro invita a la reflexión, ¿no? Esta obra nos invita a la reflexión sobre la importancia de la tolerancia y el respeto de los diferentes tipos de culturales, costumbristas y sociales, ¿no? Entonces esto nos da una crítica profunda, argumentativa sobre los elementos de humanismo y cultura, ¿no? Doctor, eso es todo en cuanto a lo que he podido entender de la obra. Le agradezco por su comprensión. Gracias, doctor.